Ahora nos vamos a ir al ámbito legal. El primer tema que vamos a ver va a ser un tema que se llama constitución como persona física. Este es un término legal que se da con respecto a la representación de una persona ante la ley. Esta representación la maneja precisamente una de las ramas del derecho que se llama el derecho civil. No sé si han visto algún tipo de este tema, pero bueno, hay diferentes ramas del derecho, como puede ser el derecho penal, que es donde nos van a juzgar si cometemos algún delito, el derecho mercantil, que van a ser las relaciones comerciales entre empresas. Y entonces, en este caso que hablamos de personas físicas, vamos a estar dentro de la rama del derecho civil. Y aquí tenemos un concepto de derecho civil que nos dice que va a ser el conjunto de leyes relativas al Estado y la capacidad de las personas. En sí, bueno, se va a tratar, dice ya casi al final, que va a ser la manera en la que un individuo se va a relacionar dentro del espacio social en el que se desenvuelve. Y entonces, esta forma de desenvolvimiento va a ser regulado por esta rama del derecho. Tenemos entonces que una persona va a ser clasificada como persona natural y como persona jurídica. Todos desde el momento en que nacemos ya formamos parte de la persona natural. Todo ser humano es una persona natural. Y una vez que tenemos la mayoría de edad, entonces podríamos formar parte de una persona jurídica. Y nos dice esa definición que una persona jurídica puede ser una colectividad, que sería cuando nos unimos a varias personas para formar una empresa y entonces juntas esas personas formaríamos una persona jurídica. O yo solo puedo crear mi empresa y mi conjunto de bienes que van a ser el patrimonio de mi empresa con un nombre distinto, también van a ser una persona jurídica. Ahora, tenemos como siguiente punto algo que se llama ente jurídico. El ente jurídico dice aquí que es el sujeto que tiene derechos y obligaciones jurídicas. A esto, ¿por qué nos referimos? Porque, bueno, todas las personas naturales van a tener derechos. Sin embargo, no todas las personas naturales van a tener obligaciones. Y aquí nos menciona entre las explicaciones que, por ejemplo, los niños o incluso todos los menores de edad o aquellas personas que tengan alguna discapacidad mental, que puede ser por las personas que nacen, por ejemplo, con autismo, con, bueno, síndrome de Down, hay grados, o tal vez la demencia senil. Este tipo de personas sí van a tener derechos, pero no van a tener obligaciones, por lo tanto, no van a poder ser un ente jurídico. Y estas personas que sí sean capaces de ser un ente jurídico van a tener también algo que se llama capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, ¿qué significa? Que yo soy capaz de ejercer mis derechos y mis obligaciones por mí mismo. No necesito la representación legal de alguien más, como ocurre en el caso de los menores de edad. En el ámbito legal, un menor de edad no puede tomar sus decisiones, necesita un representante legal, o no puede tener una herencia económica, necesita un representante legal. Cuando nosotros ya tenemos esa capacidad de representarnos por nosotros mismos, entonces diremos que tenemos capacidad de ejercicio. Bien, como siguiente punto, entonces, cuando yo sí soy una persona con capacidad de ejercicio, entonces puedo ser una persona física reconocida ante la ley. Y como persona física voy a tener los siguientes atributos. El primer atributo va a ser que voy a tener un nombre. El segundo, voy a tener un domicilio. Ahora, cuando yo soy una persona física reconocida ante la Secretaría de Hacienda o ante el sistema tributario, mi domicilio se va a llamar domicilio fiscal. Yo puedo tener incluso dos domicilios, un domicilio físico y un domicilio fiscal, o puede ser el mismo. Por ejemplo,
Si ustedes tienen como domicilio físico la casa de sus padres, hablando de que ya sean unos adultos empresarios, y pueden tener su oficina en otra casa, y ese domicilio sería su domicilio fiscal. Bien, seguimos. Otro aspecto que me va a caracterizar como persona física va a ser el estado civil, que en este caso solamente nos vamos a registrar como soltero o casado. Si dice por aquí, ¿no? Las anotaciones, si se vive en concubinato, eso es considerado como soltero porque no hay un acta de matrimonio que respalde el que se sea casado. Eso en este aspecto del sistema tributario, o sea, de pago de impuestos. Después tenemos el atributo de la capacidad o goce de ejercicio, que ya hablábamos de ello, que somos capaces de ejercer por nosotros mismos nuestros derechos y obligaciones. Posteriormente está el atributo del patrimonio, que va a ser el conjunto de bienes que poseemos. Y por último, el atributo de la nacionalidad, si somos mexicanos, extranjeros, y eso de ser ciudadano o no ciudadano igual. Tal vez soy un extranjero que vive en México y tramito la ciudadanía mexicana o la nacionalidad mexicana. Ok, como siguiente punto, entramos ya a una parte legal ya más estricta, en donde una persona física puede tener alguna de estas 5 representaciones ante la ley. La primera representación la tenemos que soy una persona física asalariada. ¿Ese quién va a ser? Obviamente un trabajador contratado por una empresa y que recibe un salario semanal o un salario quincenal. Ahora, ¿quiénes son los asalariados que van a tener que realizar una declaración fiscal? Solamente aquellos cuyo salario llegue, o en este caso más bien supere, los 400,000 pesos al año. Si una persona no gana más de 400,000 pesos al año, no es necesario que realice una declaración fiscal. Se registra únicamente con los trámites que hace el propio patrón al registrarlo ante la Secretaría de Hacienda, al registrarlo ante el Seguro Social, y no tiene que hacer el trabajador ningún movimiento, al menos que su salario supere los 400,000 pesos al año, entonces sí tendrá que hacer una declaración anual. Posteriormente tenemos a la persona física cuya representación legal será el pago por honorarios. Los pagos por honorarios, bueno, ahorita los vamos a checar más adelante, quiénes son estas personas. En este caso, esta persona sí tiene que hacer una declaración anual, incluso una declaración mensual en base a los recibos que realice y entregar incluso o llevar una contabilidad. Posteriormente tenemos a las personas físicas que reciben una ganancia por rentar una propiedad. Por eso dice aquí que es por arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda persona que recibe una ganancia tiene que realizar el pago de un impuesto. Incluso cuando ganamos premios, concursos y todo eso, también se tiene que pagar un impuesto al gobierno. Por lo tanto, si una persona renta un edificio, una bodega, una casa, un departamento, por esa ganancia también se tiene que pagar un impuesto y soy una persona física con esa obligación. Después tenemos a las personas físicas con actividades empresariales. Esto es cuando yo tengo mi empresa y el nombre de mi empresa es mi nombre propio. Yo represento a mi empresa y entonces igual que en el de honorarios, tengo que realizar mis declaraciones, tengo que tener una contabilidad y realizar el pago de impuestos. Y el último régimen se llama régimen de incorporación fiscal. Ese es un régimen que se creó más o menos en el año 2014-2015 para que las personas que tengan pequeños negocios, ahorita se los voy a explicar más adelante, que tengan una ganancia menor a los 2 millones de pesos anuales, también realicen declaraciones. Esto, bueno, es un recurso que tuvo el gobierno para que pequeños comerciantes, perdón, con pequeñas ganancias
realicen algún cierto pago de impuestos para obtener un mayor presupuesto dentro del gobierno y que estas personas estén registradas dentro también de la Secretaría de Hacienda. En la siguiente imagen les presento la forma en la que está formado el Registro Federal de Contribuyentes o como lo conocemos en sus siglas, RFC. Y aquí nos muestra cómo se forma pues por las dos primeras letras del apellido paterno, la primera del materno y la del nombre. Posteriormente nuestra fecha de nacimiento y una homoclave. Esta homoclave, dice ahí, es proporcionada por el SAT y es para evitar algo que se llama homonimia. ¿Qué significa homonimia? Que mi RFC sea igual al de otra persona, que en el que coincidan tanto mis iniciales como mi fecha de nacimiento. Y entonces de esa manera se evita que haya dos iguales y se evitan confusiones en cuanto a pagos y ese tipo de situaciones. En la siguiente imagen, bueno, les presento un poquito lo que sería la página de internet del sistema de administración, del Servicio de Administración Tributaria, que es en donde se hacen las declaraciones fiscales. Y aquí nos muestra en esta imagen cómo dentro de la página se puede obtener el RFC. Después, aquí viene una pequeña explicación de cada uno de los tipos de personas físicas que ya les hablaba. Aquí tenemos a los asalariados. Bueno, aquí nos dice nada más que se trata de las personas que son contratadas por un patrón y el patrón es el que tiene la obligación de inscribirlo o de crear su RFC o el trabajador, si ya lo tiene la obligación de proporcionárselo al patrón para que lo registre dentro de su nómina. Después tenemos aquí el de honorarios, que se trata precisamente de servicios profesionales, gente que trabaja de forma independiente, no a cargo de ninguna empresa bajo un salario, sino de forma independiente, y ellos, sus cobros tienen que ser registrados en lo que se llama recibos de honorarios y son los que tienen que declarar ante Hacienda. Posteriormente está la gente de arrendamiento, de las que ya hablábamos, que por obtener una ganancia por rentar un bien inmueble, pues tendrán también que hacer sus declaraciones fiscales. Después tenemos las actividades empresariales y aquí nos habla de las diferentes actividades que pueden realizar, como pueden ser comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, ¿no? Que es todas las actividades económicas. En el caso de nosotros, bueno, ya estamos dentro de las actividades comerciales e industriales con las empresas que creamos. Sin embargo, algunos de ustedes definieron sus empresas como pequeñitas. Esas no entrarán en actividades empresariales, sino en el régimen de incorporación fiscal porque su nivel de ganancias es bajo. Bueno, aquí no les resumí esta información, pero básicamente nos dice que este régimen de incorporación es un sistema para obtener impuestos de las personas cuya actividad empresarial obtenga ingresos menores a los 2 millones de pesos. En este caso, el pago que tendrían que realizar las personas del régimen de incorporación fiscal es bimestralmente. Y en esta pequeña imagen es una explicación que da la secretaria de Hacienda de que es muy sencillo que una persona en este tipo de régimen realice sus declaraciones guiados muy fácilmente por la página de internet. Y entonces nos dice lo único que tenemos que hacer es que yo, pequeño comerciante, reúno todas mis cuentas, las ingreso a una sección que se llama Mis cuentas, elijo el periodo de pago o el bimestre que voy a pagar y se realiza el pago, ¿no? Entonces nos dice que la gente no debe de asustarse en realizar este tipo de trámites y que no hay necesidad de contratar un contador para realizarlo y eso ocasionaría como una pérdida en ganancias.